La leyenda del jinete sin cabeza de Tim Burton, Sleepy Hollow, 1999. Hoy hablaremos de Sleepy Hollow, la película de Tim Burton sobre la leyenda del jinete sin cabeza que aterrorizó a un pequeño pueblo norteamericano. El cine de Tim Burton trae consigo una ambientación característica del director, atrapante y con un aura aterradora de suspenso, depresión e incomodidad. La utilización de las sombras y las enrevesadas historias con personajes monstruosos e inocentes plantean un argumento atractivo, surreal y creativo. Hoy traemos una de las obras que más reflejan todos esos aspectos y profundizan en un género poco habitual para el director. Aquí veremos una película basada en un relato de Washington Irving que habla del jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. La historia clásica es en realidad bastante diferente, pero en el largometraje se adapta para la gran pantalla presentándonos a un investigador de New York que viaja al pequeño pueblo a llevar a cabo sus estudios, pero termina protagonizando una especie de thriller policial donde buscará descubrir cómo detener al misterioso jinete sin cabeza que aterroriza a los habitantes locales. Una película de las más distintivas en el estilo del director, del cual hablamos en el especial de cine de terror en los 80s y 90s, además de ser muy bien recibida por la crítica y los espectadores, cosa que la llevaron a obtener un Oscar por su magnífica dirección artística. En taquilla también fue un éxito, logrando $200 millones en recaudación y una gran distribución posterior en video y televisión. Si te está pareciendo interesante, quédate hasta el final, que te contaremos más acerca de esta película, cómo se hizo, qué elementos distintivos del director tiene y cuáles son las escenas más importantes del filme. Somos 80s, 90s Movie Manía y hoy les traemos el resumen de Sleepy Hollow, la película basada en el relato del jinete sin cabeza que muestra a Tim Burton en todas sus facetas como director y todos sus recursos narrativos. Pero antes, recuerda dejar tu like, tu suscripción y tu comentario, y si ya lo has hecho, continuemos con esta nueva reseña. La película se ubica a finales del siglo XVIII y comienza con un millonario de Sleepy Hollow llamado Peter Van Garrett, que está firmando su testamento en una noche oscura y tormentosa. Cuando está regresando a su hogar, se da cuenta que algo los intercepta y que el conductor de su carruaje, su hijo, fue decapitado, por lo que despavorido busca salir del vehículo para escapar por los matorrales, pero igualmente es asesinado del mismo modo por un jinete sin cabeza. En New York conocemos a Ichabod Crane, interpretado por Johnny Depp, un investigador positivista y creyente de la ciencia como modo de progreso, que busca instaurar las autopsias para resolver las muertes dudosas, pero que es rechazado por la estructurada sociedad que aún se rige estrictamente bajo las normativas religiosas. De todas formas, las autoridades del lugar le dan permiso para probar sus métodos con total libertad en el pueblo de Sleepy Hollow, donde han aparecido 3 decapitados en los días anteriores, por lo que él se dirige rápidamente hacia allí para llevar a cabo su investigación. En el pueblo lo reciben Balthus y Lady Van Tassel, beneficiarios directos de la muerte del Principio, y su hija Katrina, que es Christina Ricci, que llama la atención de nuestro protagonista por su hermosura y espontaneidad. Ichabod comienza su investigación presentándonos a todos los personajes del lugar para descubrir que ellos apuntan a una vieja historia del pueblo que, fiel a su formación académica, Ichabod descree. La leyenda habla de un mercenario alemán que durante la guerra y por mero placer de matar llegó a ese pequeño pueblo. Él era perseguido por los locales que lo defenestraban por su maldad y costumbre de decapitar a sus adversarios. Por eso lo siguen hasta el bosque donde el mercenario encuentra a 2 niñas, de las que una de ellas rompe una rama alertando su ubicación. Los locales lo encuentran y luego de una batalla lo reducen y cortan su cabeza, enterrándolo en el mismo bosque. Según la leyenda, ahora se levanta cada cierto tiempo para saciar su sed de venganza. Ichabod busca una explicación coherente y en este sentido irá toda la película, ya que aún siendo consciente de lo mágico del asunto, se empecinará en descubrir el funcionamiento, cómo combatirlo y la motivación del asesino, transformando una película de suspenso con aura terrorífica en un thriller detectivesco con tintes fantásticos, donde recaudará pistas para resolver los crímenes y liberar al pueblo de su maldición. El jinete sin cabeza vuelve a atacar y el investigador observa el cuerpo. Descubren que la hoja de la espada cauterizó la herida como si viniera del mismo infierno. También descubrimos un dilema moral que lo formó desde la niñez cuando era testigo de las torturas de su padre a su madre por bruja, lo cual todas las noches se le presenta en sus sueños. Katrina entabla una relación cercana con Ichabod y le regala un libro que le servirá de protección contra todo lo acontecido. Esa noche, el magistrado intenta escapar por miedo y el mismo protagonista es quien lo detiene, pero solo logra hacer
ser testigo presencial de la llegada del jinete sin cabeza que acaba con su acompañante sin ni siquiera atacarlo a él. Esto lo asusta, pero rápidamente supera sus temores y decide investigar el caso para encontrar solución. Hacemos una breve pausa para recordarte que si quieres más contenido del cine de los 80s y 90s, puedes ayudarnos dejando tu like, tu suscripción y comentando qué otra película te gustaría que reseñemos en el canal. Continuemos. Ahora sí, Ichabod se dirige a hablar con una bruja que le indica dónde el mercenario fue enterrado, lugar al que acude con la ayuda de Katrina y Masbad, un niño recientemente huérfano, que son los únicos que no temen acompañarlo. En el lugar, desentierran el cadáver y ven que alguien robó su cabeza, además de descubrir en el árbol del frente todas las cabezas de las víctimas anteriores y una especie de portal a otra dimensión de donde sale el jinete a buscar una nueva víctima. El jinete llega a la casa de la partera del pueblo y vemos una de las escenas más duras y emblemáticas del filme. Primero, mata al marido que intenta protegerla, luego asesina a la misma partera y finalmente encuentra al pequeño hijo de la familia al que habían escondido en el subsuelo, retirándose del lugar con 3 cabezas en su bolsa. Cuando sale de la casa se enfrenta a Ichabod y a otro sujeto del pueblo que intentan impedir su escape, pero mata al muchacho y deja herido de gravedad a nuestro protagonista. Katrina cuida del investigador y misteriosamente se cura demasiado pronto. También le comenta que si no se interponen no iban a ser atacados porque alguien está manejando al jinete con su cabeza extraviada y recuperándola es como podrían frenar al asesino. Ya mejor de salud, revisa a las víctimas y se da cuenta de que todos estaban relacionados a la herencia que se había dejado Peter Van Garret al inicio del largometraje, dando como principal sospechoso a Balthus Van Tassel. Katrina elimina las pruebas para que no inculpen a su padre, además de descubrir extraños símbolos bajo su cama, por lo que Ichabod piensa que ella también podría estar detrás de todo. Esa noche todos se reúnen en la iglesia donde el jinete no puede atacar y Lady Van Tassel es asesinada en el campo. El jinete emplea una rebuscada herramienta del estilo de una lanza para atravesar a Balthus desde fuera y así sacarlo de la iglesia sin ingresar, matándolo a él también. Ichabod revisa el libro que Katrina le regaló y descubre que los símbolos que ella dibujaba eran de protección, y al mirar el cadáver de Lady Van Tassel descubre que no es ella sino su sirvienta, por lo que apunta quién planeó todo esto. Ichabod llega justo para salvar a Katrina y descubrimos que ella era una de las niñas del comienzo que advirtió sobre el mercenario. En ese momento aparece el jinete y persigue a nuestros protagonistas en otra escena de fantástica dirección, pero luego de una gran huida llegan al misterioso árbol donde aparece Lady Van Tassel y dispara a Ichabod. Sin embargo, este se salva ya que la bala impacta en el libro que Katrina le había regalado. Cuando el jinete va a matar a Katrina, Ichabod logra recuperar la cabeza que poseía Lady Van Tassel y se la devuelve al mercenario, que en una gran escena se la pone y vuelve a su aspecto real. El jinete toma a la mujer que lo controló todo este tiempo, la besa de forma tétrica y se la lleva para siempre por el portal del árbol. Ichabod y Katrina se alejan del pueblo para siempre y dan final a esta historia. Sleepy Hollow es una de las obras más exitosas de Tim Burton a nivel de repercusión y de las más recordadas por sus fanáticos. Es también la que mejor se adecua a un público amplio y donde prueba llevar el argumento de forma diferente a como acostumbra, estableciendo un thriller que funciona de maravilla en un ambiente tétrico y lúgubre, creado para dar sensación de soledad, depresión y tensión. La participación de su actor fetiche Johnny Depp le da una calidad actoral sobresaliente y la conjunción de efectos prácticos, una fotografía soberbia y una paleta de colores de tonos oscuros termina por consolidar su apartado artístico característico de su cine en esa década. Si bien no es fiel al relato original, sentimos que potencia la premisa dándole profundidad e interés a una trama a la que no se ha sabido exprimir tan bien en obras posteriores. Si te gustó el video, puedes compartirlo con quien más quieras. Te invitamos a que comentes qué te pareció Sleepy Hollow o qué otra película te gustaría que reseñemos en el canal. Y además te dejamos otros videos para que sigas disfrutando del cine de los 80s y 90s. Un saludo y los esperamos en la próxima.